Paz a vos, amados hermanos, soy su hermana en Cristo. Suri Sagdaí Santiago Jiménez desde México. Los invito a hacer una oración. Amado Padre, nuevamente estamos aquí delante de ti para agradecerte que hasta el día de hoy tú nos has puesto hermanos administradores que nos orientan y que nos llevan para estar cerca de ti. Sabemos pues, Dios Santo, que hemos sido criados y hemos sido parte de este plan de salvación que tú has tenido. Por eso te damos gracias, Padre Santo. Gracias también porque hay hermanos que se preocupan por nuestra salvación y porque nuestro aprendizaje hacia la verdad cada día sea mejor, para presentarnos delante de ti de la manera más digna, para poder saber y obedecerte y cumplir tus mandatos de la manera más perfecta a lo que tú has querido. Te pido pues que en este momento, esta pequeña lectura, este pequeño estudio que vamos a tener, tú estés aquí con nosotros, corrigiéndonos cada cosa que haya mal y dándonos, Padre Santo, de tu Espíritu para poder hablar correctamente, no pensamientos de nosotros, sino tu santa palabra, la cual han dejado nuestros hermanos primitivos, nuestros hermanos primarios, para que nosotros podamos aprender y estar bien y mejor cada día delante de ti. Padre Santo, escucha mi oración, te lo ruego por aquel varón que está sentado a tu diestra, que es nuestro único y suficiente Salvador, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Continuando con el temario que nuestros hermanos administradores han hecho, estudiando la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en la segunda epístola, la epístola que proclama la doctrina de la segunda venida. Terminando la primera semana de la segunda carta a los tesalonicenses con el subtema Un vistazo al tiempo del fin. El tema de hoy tiene por título La salvación de los seguidores de Dios. Este es un tema muy hermoso, este es un tema muy importante, amados hermanos. Por esta causa yo los invito a que pongan atención y reflexionen en lo que se va a estudiar el día de hoy. Nuestra lectura base es la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 de los versículos del 13 al 17. Les invito a que tomen sus escrituras y lean conmigo. Dice así: porque nosotros debemos dar gracias a Dios repito otra vez. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ested firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amados hermanos, Dios ha escogido a los creyentes para ser salvos y han sido apartados por su amor y cuidado. No hay juicio ni condenación para el verdadero creyente. En esta porción bíblica que acabamos de leer, nos damos cuenta que los creyentes son salvos y no condenados. Hemos sido escogidos desde el principio para salvación de Dios. Dios nos escogió. Qué hermoso escuchar esto,
que Dios haya pensado en nosotros desde el principio para alcanzar la gloria de Cristo, pero para esto debemos estar firmes, reteniendo la sana doctrina, y Cristo, que nos amó, nos dará consolación y una buena esperanza. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo empieza en esta pequeña porción que estudiamos, diciendo, o más bien dicho, escribiendo, porque él escribió esta carta a los tesalonicenses, empieza escribiendo, dice, pero, esto es, porque los versículos anteriores habla de los que no quieren creer, de los que no quisieron creer a la verdad. Antes creyeron a la iniquidad. Por esa razón, la palabra pero es muy importante. Está queriendo decir, sin embargo. Diría de esta forma si nosotros cambiamos la palabra pero por la palabra sin embargo. Diría así. Sin embargo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y el apóstol Pablo continúa diciendo el por qué, ¿verdad? Con esto demuestra el contraste de los que son condenados a nosotros, los creyentes, y a los seguidores del Señor. Los que aman al Señor de todo corazón y le siguen diligentemente obedeciendo sus mandatos. Lo más maravilloso es que el Señor recibe y ama como su seguidor a cualquier persona que le ame y le siga. Dios quiere que estemos con Él, no quiere que seamos juzgados, condenados y que estemos separados de Él para siempre. Dios quiere que vivamos eternamente con Él. Y la manera de poder hacerlo es mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de la segunda venida a los Tesalonicenses, capítulo 2, que es lo que estamos leyendo. Dios siempre ha escogido gente para Él. En un principio fue Abraham, del cual surgió el pueblo de Israel, y al cual le llamaba mi pueblo amado, mi pueblo santo. Y hoy es la iglesia de Dios. Pero desde la antigüedad ha dado mandamientos y estatutos. Y eso nos hace estar confiados en nuestra salvación. Es segura, porque Dios obedeció al pueblo de Israel y hasta el día de hoy sus promesas no han fallado. Y el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y a nosotros se nos han hecho promesas también, como iglesia de Dios, y eso es lo que nos da la seguridad de que será cumplido, porque Dios cumple todas sus promesas. Por eso nos hace estar confiados que nuestra salvación es segura, si obedecemos sus mandamientos y el Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo nos los dice claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 28 y 29, y dice así: y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Qué mayor seguridad deseamos? Si el Maestro nos lo está diciendo claramente: yo les doy la vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Pero Él continúa diciendo: mi Padre, que me los dio, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de las manos de mi Padre.
Es decir, nosotros cuando creemos, cuando obedecemos, cuando aceptamos a Jesús, estamos en las manos de Dios. Por esta causa debemos dar gracias a Dios por haber sido escogidos desde el principio para salvación. Y no para condenación. No, el creyente tendrá salvación. No hay juicio ni condenación para él. Sin embargo, para los incrédulos, ellos hay condenación y serán condenados y llegarán a juicio. Ojo, esto no quiere decir que Dios defina por sí mismo quién entrará con él al reino y quién será condenado. No, hermanos. Él nos predestinó porque la predestinación consiste en enviar la salvación, en enviar a su Hijo, porque hubo un plan de salvación, un plan creado desde el principio de la fundación del mundo. Pero nos da el libre albedrío, es decir, nos da libertad de elegir si queremos seguirle y obedecerle. En otras palabras, nosotros somos los que decidimos si obedecemos, si creemos en Él y sus promesas o no. Al creer y obedecer, estamos convirtiéndonos en sus creyentes y nos hace parte de la iglesia de Dios. Por eso, dice el versículo 14, la primera parte, a lo cual es llamado el Evangelio. Y eso nos llamó a nosotros, y nosotros de nosotros es la decisión si lo creemos y se le seguimos. Repito, el apóstol Pablo dice, a lo cual es llamado mediante el Evangelio, mediante nuestro Evangelio. Hay un llamamiento. Dios no decide, ya desde el momento que nacimos, tú vas a ser pecador, tú vas a infringir, tú no vas a ser salvo. Tú vas a ser santo, tú vas a obedecer, tú vas a ser salvo. No, porque Dios no es así. Dios nos da libre albedrío, nos da libertad. Pero cuando nosotros escuchamos, cuando somos llamados, cuando escuchamos el Evangelio, lo atendemos y lo seguimos y nos convertimos en creyentes de Dios, Dios nos escoge. Nos escoge mediante la santificación. Abro un paréntesis para explicar. Santo o santificación significa apartado o ser apartado para Dios. Se cierra paréntesis. Debemos recordar esto, que el creyente ya es santo y busca cómo vivir para ser de Dios, cada día para servir a Dios únicamente. No así el hombre carnal, el hombre natural, que vive en pecado y no le interesa tener a Dios en su mente. Amados hermanos, tengamos presente que al aceptar el Evangelio y obrar conforme a él, es cuando recibimos el Espíritu Santo, y Él obra en nosotros como es sabido, es guía, es consuelo, etc. Dice Efesios 1:13, versión Dios habla hoy. Gracias a Cristo, también ustedes que ya oyeron el mensaje de verdad y la buena noticia de salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo. Pero ahora lo voy a leer en la Biblia, la casa de la Biblia, la última parte nada más, que dice así, y también ustedes, los que han escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, al creer en Cristo,
han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. BLEPH, Biblia de la Casa de la Verdad. Es decir, llega el mensaje de salvación, lo abrazan y entonces, solo entonces, cuando ya hemos aceptado, hemos abrazado el Evangelio y obedecido, es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y estando en nosotros, nos aviva con el Evangelio, nos alienta a no desistir, nos convence de estar cerca de Dios y de su Hijo Jesús. Alejándonos del pecado, necesitamos ser alimentados cada día con su palabra. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Nos guía, nos ayuda a responder a su llamamiento e ir en pos de Cristo. El Espíritu Santo aumenta nuestra fe y nos hace fuertes en las tribulaciones o en las tentaciones, y así permanecer en santificación, permaneciendo firmes y reteniendo la sana doctrina. También el apóstol Pablo nos habla de la fe. La fe es lo más importante. Por medio de ella reconocemos que Jesús murió por nosotros. Por medio de ella reconocemos que Él nos salvó y que Él dio su vida por nosotros, llevando nuestros pecados y sufriendo el juicio que debíamos haber sufrido nosotros. El sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, amado hermano, por mí, amado hermano, es la mayor muestra de su amor que Él nos ha dado. Levantándose de los muertos después de estar en la tumba 3 días y 3 noches, venció la muerte y ascendió al cielo, que está sentado ahora a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Todo esto lo creemos por fe, no como el incrédulo, el impío. Ellos no creen. Nosotros no seremos como ellos, sino que nosotros resucitaremos a vida y a vida eterna. Pero todo esto será si escuchamos el Evangelio y lo aceptamos y lo abrazamos y lo confirmamos en nuestros corazones. Repito, porque Dios nos da la libertad de creer y no creer. Sin embargo, el resultado final sí será diferente. Después de escuchar el Evangelio, debemos de aceptarlo, abrazarlo y confirmarlo en nuestros corazones, para que nosotros alcancemos la salvación. Dios nos dio la libertad de creer, y eso es lo más hermoso, que creemos por convicción propia. Dice el libro de Daniel en el capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice la Biblia, Dios habla hoy, que unos serán levantados para vergüenza y el horror. Eso dice la versión de Dios habla hoy. Porque va a ser muy feo lo que va a pasar. En esa manera es como seremos glorificados en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Repito, y de esta manera es como seremos glorificados en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya está en la gloria. El creyente será glorificado al ser transformado, también al ser coherederas con Cristo. También el creyente será glorificado, será parte de la gloria que tendremos que estaremos en la vida eterna. Esto según Colosenses 3:4 y 2 de Timoteo 2:10. Seremos libres de tribulaciones. Allí ya no habrá más dolor, ni angustia, ni persecución, ni nada de nada, enfermedad.
Segunda de Corintios 4:17 y Primera de Pedro 5:1. El versículo donde habla que seremos herederos y coherederos de Cristo, con Cristo, es Romanos 8:16 y 17. Pero esta salvación es y será si se permanece firme en la fe y asido a la palabra de Dios, recordando que el Evangelio de Cristo no es de origen humano y que el creyente no puede cambiar o tergiversar o sustituir lo escrito para enseñar en sus propias palabras su propio pensamiento, porque esto es palabra de Dios. Nuestro deber es permanecer firmes y retener la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol de Pablo, conforme a nuestros corazones, conforme a toda buena palabra y a toda buena obra. Es decir, primero escuchamos el Evangelio, llega a nuestra mente, llega a nuestros corazones y después obramos por medio de una buena palabra. Atención, amados hermanos, es menester que entendamos que al ser ya parte de este plan de salvación, nuestra recompensa no solo será en la vida eterna, ya que aquí y en esta vida, al aceptar a Cristo y su Evangelio en nuestros corazones, en nuestra vida, hemos alcanzado la salvación. Ya, desde este momento que nosotros aceptamos a Cristo y nos bautizamos, tenemos la salvación. Ya somos partícipes de la salvación y de la vida eterna, y por lo tanto tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, la persona salvada recibe el amor de Dios y de Cristo, recibe consolación eterna, recibe una gran esperanza, vivir en la gloria con el Señor Jesús y con Dios para siempre. La persona salvada recibe consuelo, es decir, aliento, ánimo, exhortación, fortaleza. Al aceptar a Cristo en su vida, Cristo lo toma en sus brazos y lo consuela y lo anima. Es confirmado en toda buena obra, en toda buena palabra y en toda buena obra. Es decir, al ser salvos, no solamente esperamos resucitar y vivir con Cristo. Empezamos a vivir con Cristo desde esta vida y empezamos a tener beneficios, todos esos beneficios, porque recibimos consolación, el amor de Dios está en nosotros, el Señor Jesucristo nos da esperanza y nos da consuelo. Amados hermanos, me permito añadir un comentario que me parece muy importante, porque a veces en la iglesia ha habido confusión, y es acerca del anticristo. El anticristo no es una persona o un ente como se cree en las películas hollywoodenses, o como a lo mejor también, no sé, tal vez en internet así diga. El anticristo no es solamente un poder o un gobierno o personas con cierto poder de manejar a cualquier persona. Es un espíritu. El apóstol Juan habla del espíritu del anticristo. Ese espíritu lo puede tener incluso un individuo cualquiera. El anticristo es todo aquel que habla u obra contrario a lo que Cristo enseña, que se opone o contrapone al Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Juan que ese espíritu ya estaba obrando en la iglesia
desde ese tiempo, desde aquel tiempo. Porque él dice que el espíritu del anticristo está aquí, pero hay algo que lo detiene. ¿Qué era lo que lo detenía? El apóstol Juan era parte de lo que lo detenía, porque él no podía decir mentira de algo, porque ya nosotros, si leemos, nos daremos cuenta que ya había gente que ya estaba queriendo cambiar la doctrina, que ya estaba queriendo hablar cosas diferentes. Pero el apóstol Juan, como todavía vivía, él decía, no, eso no es así. No, Jesús no dijo esto. No, eso no está así. Y por eso el apóstol Juan todavía estaba deteniendo ese espíritu del anticristo. Por eso dice el apóstol Juan que ya estaba en ese tiempo en la iglesia. El espíritu del anticristo engaña, se opone a la sana doctrina. Algunos incluso son maestros de la iglesia, lastimosamente. Y su único propósito de este espíritu es alejar a quienes ya han sido comprados con la sangre de Cristo, alejarlos del amor de Dios y de Cristo, con falsas doctrinas, con falacias. Los que así actúan son adversarios de Cristo. Siempre se oponen, no obedecen la palabra de Dios. El anticristo es una influencia engañosa que opera en los hombres. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si alguien no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, de cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Así que, amados hermanos, seamos avisados, no nos dejemos seducir por este espíritu. En otras palabras, por el espíritu del anticristo. Y peor aún, que nosotros mismos, sin saberlo, claro está, también tengamos este espíritu y estemos peleando contra Dios y su Hijo Jesús. Perdón. Porque cuando nosotros discutimos todo lo que nuestros hermanos nos enseñan, tenemos ese espíritu. O cuando, por eso dije hace un momento, incluso algunos son maestros, porque hay hermanos ministros que se han creído maestros y que se sienten maestros y han empezado a cambiar la doctrina. Amados hermanos, hay que cuidar de que nosotros no seamos o tengamos este espíritu, sino como dijo el apóstol Pablo, que tengamos el espíritu de Dios, que es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo y que nos lleva al mundo y que nos aleja de Dios. Amados hermanos, nosotros ya hemos sido salvados, ya hemos sido sellados, ya somos de la grey de Cristo, ya somos creyentes de Dios. Confirmemos pues nuestra vida en buenas obras para no perder nuestra salvación y alcancemos condenación. Si nosotros perdemos nuestra salvación, después de haber sido parte de la grey, después de haber sido un creyente de Dios, después de haber sido un hijo de Dios, lo único que nos alcanza es una condenación. Lo único que nos queda, lo único que nos espera. Por eso, peleemos nuestra batalla. Por eso, agarrémonos del Espíritu Santo y de nuestra fe para poder pelear nuestras batallas.
y Jesucristo, nuestro Señor, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dará y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Conforte a nuestros corazones. Amados hermanos, soy su hermana en Cristo Jesús, Suri Sagdaí Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México. Que tengan un buen sábado. Paz a vos.